Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta novena Jornadas Interdisciplinarias de la Formación Docente y Técnica, edición 2020, organizadas por el ISPI 4007 Inmaculada Concepción. Muchas gracias a los que se suman hoy al conversatorio de nuestro tercer día de estas jornadas. Contarles que hoy tenemos la presencia de dos profesores de la casa. Ellos son Griselda de la Valle, profesora en Historia, y Leonel Alcaraz, profesor en Artes Visuales. Ellos hoy nos van a presentar una disertación acerca de una mirada muy especial que tiene que ver con una mirada hacia América Latina desde un contexto histórico y también desde el arte. Una mirada histórica social, entonces, a América Latina desde su arte. Yo les voy a comentar un poco para ponerlos en situación de lo que hoy vamos a ver en el conversatorio y después les voy a dar la bienvenida a los profes. Las transformaciones que ha vivido América Latina en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI y que se prolongan hasta nuestro tiempo, se encuentran profundamente relacionadas con la ruptura de los vínculos que la habían unido a Europa y la asociación en el marco de la Guerra Fría, bajo la influencia de Estados Unidos y los procesos de militarización que sufrió el continente entre los años 1960 y 1970, que llevó a la desintegración progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida pública y promotor del desarrollo económico. En las décadas siguientes, con las crecientes deudas externas impagables y una sociedad civil que apostaba a la permanencia de las instituciones democráticas bajo la sombra del consenso de Washington y durante los primeros años del nuevo siglo con el surgimiento de nuevos movimientos sociales que hasta la actualidad marcan la agenda de la región. Bien, sin otros preámbulos, le doy la bienvenida a los profes Griselda de la Valle y Leonel Alcaraz. Antes de arrancar con el conversatorio, recordarles a los que están viendo la transmisión en vivo por YouTube, aquel que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta de la disertación, lo pueden hacer en el chat en vivo y nosotros lo vamos a estar haciendo al finalizar la disertación vamos a hacer evacuar todas las consultas que ustedes tengan. Bien, bienvenidos, gracias por sumarse, Leonel y Griselda. Los dejo para que ustedes con el público que está presente puedan charlar y contar su trabajo para el día de hoy. Bien, primero que nada me gustaría saber si se escucha bien, si nos están escuchando bien y... Sí, se escucha bien. Perfecto, entonces. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes para todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Ahora desde esta nueva normalidad, de una forma diferente, buscamos llegar a todos nuestros compañeros, nuestros estudiantes, a todo el público en general que nos está viendo de alguna manera, que si bien años anteriores nos encontrábamos en otro espacio, que era la escuela, bueno, hoy nos encontramos de esta manera. Y está bueno esto de estar juntos, aunque sea un ratito, compartiendo algo que nosotros estuvimos de alguna manera buscando y analizando, investigando en este tiempo. Esta investigación, este análisis que vamos a presentar hoy no es un conocimiento acabado, sino que nosotros entendemos que el conocimiento lo construimos con otros. Por eso queremos que ustedes puedan hacer sus aportes, sugerencias, consultas, que se contacten con nosotros, que nos pueden escribir en el chat, como dijo Carlitos recién, o si no, después lo pueden hacer también. En realidad nosotros que queremos compartir esto que nosotros estuvimos haciendo como una instancia de enriquecimiento donde todos podamos enriquecernos y donde todos hoy podamos llevarnos algo. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar una mirada histórica social hacia América Latina desde el arte y esta mirada es esto, es una mirada desde una postura historiográfica que hay varias, ¿no? Y que esta es una, y que está bueno que haya varias y que todos de alguna manera podamos admitir y consensuar diferentes aportes. Nosotros entendemos el arte desde la expresión cultural de una sociedad en un determinado momento histórico que toma
¿no? Los sentires, pensamientos colectivos de ese momento y lo expresa de alguna manera. Esa expresión cultural es lo que hoy vamos a estar comentando, que Leo nos va a ir comentando, y tratar, ¿no? de poder también ver por qué esto de que se va a compartir es eso, es una selección de imágenes, es una postura historiográfica y que puede gustarnos o no, pero está bueno que sus aportes los hagan siempre. No, primero vamos a comenzar realizando una síntesis de lo que es la segunda mitad, ya fines del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XX, y luego vamos a profundizar con la Guerra Fría, el impacto de la Guerra Fría en América Latina hasta la actualidad. Así que, bueno, vos, Leo, vas a comenzar, ¿no? con el tema de la sociedad, del arte a fines del siglo XIX. Exactamente, Griselda. Me gustaría saber, yo siempre estoy chequeando la parte técnica, de si se ven bien las imágenes, porque va a ser parte esencial de esta pequeña disertación. Así que, Carlito, me gustaría saber si se ven bien las imágenes. Bueno, me parece que se ve bien. Entonces, como dijo Griselda, siempre hay que tener un contexto en donde se cuenta esta historia, ¿no? Esta historia del arte y que tanto el arte influye en la sociedad como la sociedad claramente influye en la historia. Lo que me gustaría decir es que vamos a arrancar primero para hacer un pequeño resumen, un pequeño gran resumen de cómo en el siglo XIX está lleno de tensiones estéticas y que es una bisagra artística. Antiguamente, si bien había ciertas tensiones, pero siempre era más dual, en cambio ahora, si se puede compartir, si se puede ver estas imágenes, van a ver que en el siglo XIX está la parte más academicista del arte, con Bouguereau, es esta mujer con el paño negro, y el divisionismo o principio del puntillismo que da las nuevas vanguardias artísticas. Todo esto está obviamente lleno de una tensión estética y que tiene distintas aristas a esta realidad estética que expresan los artistas. El artista termina siendo de alguna manera ese emergente de un montón de necesidades que tiene la sociedad en sí. Claramente, de todos estos emergentes, de todas estas manifestaciones artísticas, del academicismo de Bouguereau con el divisionismo o el puntillismo o las primeras vanguardias, si vamos al caso de las vanguardias, justamente ir a la lucha, ir al ataque, en realidad es un término militar que es, la vanguardia son los de la primera fila, y se ve claramente ese pasaje de acá, como por ejemplo, en el mismo año que presenta Bouguereau su versión de Bañista, también lo hace Paul Cézanne con esta estética, ¿no? Esta nueva estética que es una ruptura, si se quiere, de lo que es el arte academicista, ya más que nada por un cansancio social de que el arte era para la élite, para la clase alta, para la clase burguesa, y el artista comienza ya a empalparse más de otras realidades y de otros sistemas estéticos. También hay que entender que es el comienzo del daguerrotipo o de las primeras cámaras fotográficas, entonces el artista también pierde el terreno de querer representar esa realidad. Cabe destacar que, por ejemplo, Cézanne manda a lo que es el concurso de París de las Artes, en el cual Bouguereau era director, y esta obra, o las obras de Cézanne, son rechazadas, pero claramente hay una victoria de esta estética sobre el academicismo. Esta, que estamos viendo acá, es las nuevas tendencias o las nuevas vanguardias que están en Europa, más que nada en el corazón, que es en París, en el siglo XIX. Posteriormente también vamos a ver cómo esas tensiones no solamente abordan a lo que son distintos artistas, sino a un mismo artista. Acá tenemos el claro ejemplo de lo que fue Picasso, en el cual hizo esta obra, en el cual hay una mujer que está enferma en la cama, que se llama Ciencia y Calidad, en el cual él lo hizo a sus 16 años, y después un Picasso mucho más trabajado estéticamente,
en el cual hace Las señoritas de Aviñón, en el cual representa las chicas que están en un prostíbulo, pero hay una clara influencia de lo que es el principio del cubismo, este movimiento artístico que crea Picasso, y hay una influencia, si se puede ver, no sé si se ve, con las máscaras africanas que se encuentran y se llevan a París, y él queda alucinado con esta tendencia y lo incorpora a su arte. Pero claro, hay una ruptura acá también, por ejemplo, en lo que es Kandinsky. Kandinsky es un teórico artista, en el cual fue director de las Bauhaus, en el cual él tranquilamente podría ser un retratista muy bueno, podría hacer cualquier clase de pintura, y sin embargo él con los años va estudiando lo que es la abstracción en el arte, y él empieza a teorizar sobre punto y línea sobre el plano y otros escritos que él tiene, que hace un poco de filosofía o de retórica sobre lo que son los elementos gráficos plásticos. Todos estos artistas eran europeos, León, ¿no? Todos estos artistas eran europeos. ¿Por qué los muestro? Porque acá siempre hay una pequeña confusión en el cual se ve claramente que hay un trabajo previo de los artistas. Picasso, Kandinsky, podía haber pintado cualquier clase de pinturas, y ellos buscan esta ruptura estética. Entonces, si alguien hoy en día copia a Kandinsky, copia a Picasso, se tomó un atajo a ese camino. No fue un proceso de buscar esa ruptura que aprendió algo para después romper las reglas, sino directamente fueron por el camino fácil. Por eso ya es una crítica que no viene al caso, pero es lo que más o menos se discute hoy en día. Claramente en lo que es en 1916 están pasando todas estas cosas al mismo tiempo. Como vemos en la parte de arriba está Klimt, que está en su época japonesista, está está Sorolla pintando sus mejores cuadros en la playa, está Sasha pintando retratos en Inglaterra. Fíjese el trabajo de todos estos paños. Eso es lo que me gusta. Exactamente. Parece una tela de verdad. Y también está Duchamp, que presenta su fuente, este vigitorio, que lo saca de una ferretería donde lo habrá comprado, lo pone en un museo dado vuelta y dice: esto es arte. Todo esto pasa en 1916 al mismo tiempo. Y se hace en 1999 entre todos los críticos más importantes de arte, artistas, pensadores, filósofos, ¿cuál fue la obra más importante de todo el siglo XX? Y la que ganó fue claramente El Vigitorio de Duchamp. Fue la obra más sí, de este siglo. ¿Por qué? Porque acá lo que hay que entender varios factores dentro de este pensamiento. Antes se pensaba que en los cuadros, ¿no?, el arte estaba dentro de esos marcos, ahí estaba pasada toda la magia, toda la iconicidad pictórica, y por fuera estaba todo lo mundano, todo lo cotidiano, si se quiere. Entonces hay un nuevo pensamiento que habla sobre que el arte se derrite de los cuadros, sale del marco y empieza a tocar todos los objetos. Es un movimiento filosófico que se trata de la estetización general de la existencia. Esta estetización general de la existencia hace que todas las cosas pueden ser arte, y no quiere decir que una mesa y una silla esté pintada o esté intervenida, sino que el mero hecho de cambiar mi observación con el objeto, ese objeto ya se transforma o se puede transformar en una obra de arte. Eso, obviamente, Duchamp hace esto, tira la bomba y se va. Se cuenta que Duchamp vino a Argentina y se dedicaba a jugar al ajedrez. ¿No pintó más? ¿No hizo más nada? Hizo un par de cuadros, pero esta fue su obra más icónica, por así decirlo, y después ya no siguió con esto. Para mí no lo compró en una ferretería. Bueno, para mí lo sacó de algún lado. Bueno, sí, puede ser. El tema es que hay que entender que acá ya se empieza a mencionar lo que es un poco el arte conceptual, que empieza lo que son las performances o los happenings, que es lo que sucede, ¿no? Son interacciones, intervenciones,
que ya los vamos a ir viendo más adelante. Bien, obviamente todo estarán pensando que tendrá que ver con Latinoamérica y con todo lo que es Argentina y Latinoamérica. Bueno, primero vamos a escuchar un poquito a la profe, que nos va a dar el marco histórico, como para seguir a ver qué tiene que ver estos conceptos. Sí, vamos a empezar a charlar un poco sobre cómo estaba constituida o cómo se iba constituyendo la sociedad a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Y nosotros vemos en Latinoamérica una sociedad que es básicamente rural, ¿no? Que tiene un ensanchamiento en la base piramidal, donde las juventudes, digamos, nos mostraban de que la población era significativamente joven. Bueno, acá nosotros mostramos, a diferencia de Leo, vamos a mostrar unas imágenes que son fotografías algunas y otras que son representaciones de algunos momentos que son como llamativos y representativos de ese periodo. Esta fotografía que estamos viendo es sobre la Revolución Mexicana, ¿sí? Y vemos, bueno, la Revolución Mexicana de Emiliano Zapata y Pancho Villa, y nosotros vamos a ver, ¿no?, el tema de los sombreros, de la vestimenta y de la lucha del indigenismo, ¿no?, que de los indígenas que se van a agrupar con los campesinos y van a comenzar esta revolución en México en la primera parte del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente una población rural que también nosotros tenemos que pensar en las oleadas de inmigrantes que venían a diferentes países como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Chile, en las cuales estos inmigrantes eran básicamente europeos, ¿no?, de Italia, España, muchos de ellos, ensancharon la población creció rápidamente en este periodo, y también tenemos que tener en cuenta y hacer mención a las diferentes expediciones contra los pueblos originarios que muchos de los gobiernos de América Latina habían financiado, ¿no? Y sin ir más lejos podemos mencionar la campaña del desierto en la Argentina, que va a eliminar gran parte de la población originaria, que se convirtió en un verdadero genocidio hacia las poblaciones indígenas, y que eso le va a costar, digamos, a la sociedad argentina una búsqueda de identidad permanente, ¿no? A lo largo del siglo XX. También, no sé, se me hacía como que estoy hablando rápido. No, bueno, a lo largo, bueno, de todos estos años, la población se fue duplicando. Ya para 1930 nosotros podemos ver que la población del campo se va yendo a las ciudades, va migrando a las ciudades y se van a establecer y agrandar, digamos, la masa de trabajadores urbanos o industriales. Estos trabajadores se van a ir agrupando en sindicatos, van a tomar los modelos europeos de sindicalización, y los primeros que afecta, digamos, a estos sindicatos, los primeros trabajadores que se van a organizar van a ser aquellos trabajadores que van a estar ligados a la exportación. Estos sindicatos van a organizar luchas, que son luchas fuertes, digamos, en algunos países como Argentina, Brasil, en Chile, y que va a generar desde los gobiernos de turno alguna represión, desde el gobierno con el aparato militar, y también en algunos otros lugares estos gobiernos van a gestionar sindicatos más dóciles, ¿no?, que tengan de alguna manera alguna salida política o sin la represión, digamos, para consensuar y generar acuerdos. Esto, por ejemplo, en México, de Porfirio Díaz, sucede esto. Estas instituciones democráticas que se van generando, porque la lucha sindical va a ir generando diferentes instituciones democráticas que van a ir respaldando los derechos de los trabajadores en este tiempo. Entonces, después, estos mismos trabajadores son los que van a generar, digamos, en la etapa del 40, del 50, una identidad social, ¿no? Los mismos gobiernos van a captar a los trabajadores y generar una identidad social, ¿no? Bueno, no sé si ahí continuamos con... Sí, exactamente, es como lo que vos venías diciendo, en la parte de lo que es arte,
Griselda hace todo lo que es la parte de historia, ¿no? De un contexto, y yo lo voy a, por así decirlo, mostrar cómo esto afectaba en su arte, ¿no? Este es un cuadro que, por ejemplo, se llama Qué caro está el pescado, de Sorolla, de uno de los artistas que estábamos viendo, en el cual pinta esta representación de un niño que está trabajando de la pesca con su familia y muere en esta pesca, y retrata esta realidad. Entonces, estos artistas, Sorolla, todos los europeos, que no solo pintaban lo que son las vanguardias, sino también estaban intentando comunicar una realidad que estaba pasando en su sociedad, son los que de alguna manera llegan a Argentina, primero los artistas topográficos para ver de qué se trataba todas las tierras y describir de alguna manera y contar en Europa lo que estaba sucediendo acá, sino también esta clase de lo que es el realismo social, que hace hincapié después, por ejemplo, de la Cárcova con este cuadro que es Sin pan y sin trabajo, que es personalmente uno de los cuadros, para mí el mejor cuadro de arte argentino que puede haber, que representa de alguna manera esa lucha de aquella persona que quiere trabajar, que tiene su familia, se ve claramente esa madre que le está dando de mamar a su hijo, y en el cual el trabajador mira por la ventana con el puño cerrado, las herramientas de trabajo, y esa impotencia de ver cómo las fábricas están cerradas, hay una huelga y no puede ir a traer el pan, ¿no? Bueno, todos estos artistas se empañan con este realismo social. Por ejemplo, también acá este otro artista en el cual hace esta obra que se llama La sopa de los pobres, en el cual obviamente... Esto es en la crisis del 29, la crisis económica, exactamente, ¿no? son artistas que van desde más o menos 1880 hasta los 30, sí. Años 30 más o menos. Hay varios artistas, nada más que tomamos algunos para que no los agobie tantas imágenes. Bueno, pero básicamente eso es lo que estaba pasando en Argentina, a diferencia de Europa, sino que acá había más un realismo social, porque la realidad argentina y latinoamericana era otra, no era la misma que estaba sucediendo en Europa. Miramos la silla, ¿no? El tema de cómo está el detalle del gastado. Exactamente, estas obras son inmensas, tienen 2 metros por 3 metros de grande, son cuadros que se nota el empaste, se nota la materia en la cual están aplicados. Y bueno, lo que hay que hablar sobre este periodo es que entra de alguna manera la importancia tanto, si bien América Latina es muy amplia, pero hay dos como emergentes a nivel artístico en lo que es América Latina. Uno es México y el otro es Argentina. Obviamente hay artistas en Brasil, en Chile, Perú, Ecuador, que los vamos a nombrar un poco, lo vamos a tener en cuenta, pero los grandes referentes son México y Argentina. Sin ir más lejos, acá estamos mirando un cuadro, por ejemplo, de los que son estos 3 muralistas más conocidos, que son Siqueiros, Diego Rivera y Orozco, en el cual, a diferencia de Argentina, que Argentina daba lo que era una realidad más social, era la visión del artista ante la realidad que lo tenía, en México es un arte un poco más panfletario, en el sentido de que había una clara ideología política, ya que abordaba al arte primero como el mural que tenían los mayas, lo adaptan a lo que era el arte nativo, si se quiere, junto con el pensamiento de izquierda que tenían estos artistas. Se ve claramente, por ejemplo, cómo Diego Rivera tiene un pensamiento más, si se quiere, acerca de Trotsky, y Orozco más cerca de Stalin. Pero la ideología política de estos artistas estaba muy marcada en sus... perdón, ¿querías mirar algo de la imagen? Sí, porque acá, esa imagen es un cuadro que también representa la Revolución Mexicana, ¿no? Que es de la fotografía que vimos antes. Y algo que yo me olvidé de mencionar, que no debe pasar, ¿no? Que es esto de las mujeres, cómo están representadas las mujeres en este cuadro, porque durante la Revolución Mexicana estaban las Adelitas, que eran las mujeres que integraban el ejército revolucionario de Emiliano Zapata, y lo dibujó, me parece, ahí lo pintó a Emiliano Zapata, y ahí atrás en ese cuadro.
Perfecto, no, claro, claramente. Es de mural, perdón, es un mural que está en una pared, ¿no? Exactamente. Acá lo que le da credibilidad al movimiento muralista mexicano es que emerge de la sociedad, en el cual toma distintas tendencias, como ya dije, del muralismo de los mayas, ese pensamiento, tiene un pensamiento político muy fuerte y a su vez representa a todo el pueblo mexicano y siempre obviamente representa al extranjero como rico o conquistador, y al pobre, al nativo, lo representa a las clases más bajas. Es una línea bastante marcada, pero se ve esos rostros de lucha, que, por ejemplo, que después voy a hablar de esto un poquito. Este es un mural, un cuadro que lo hace Diego Rivera, que lo pinta en el corazón de Nueva York, pero ya vamos a estar hablando qué tiene que ver esto, por qué lo pinta y todo eso. Pero lo que es importante acá es que estos artistas mexicanos, por ejemplo, Siqueiros, viaja a Buenos Aires un poco para también intentar imponer lo que es el muralismo. Viaja cerca del 32 y se juntan con artistas como Berni, como Spilimbergo, Castanino, que siguen no esa línea tan de Siqueiros, pero sí siguen esa línea de, por ejemplo, de lo que era de la Cárcova, por ejemplo. Acá hay un cuadro de lo que es Spilimbergo, en el cual acá claramente Berni, es un pintor argentino, pintor rosarino, y que está la clara influencia de la Cárcova, en el cual atrás de esta marcha pone el nombre Pan y Trabajo, siendo referencia a la obra Sin Pan y Sin Trabajo que vimos previamente. Cuando Siqueiros viene a Argentina en el 32 a pintar murales, hace distintos murales, por ejemplo, pinta Los Siglos en Puerto Madero, y también pintan en la Galería Pacífico, donde están todos estos artistas, y se empiezan a empalpar más de lo que es el movimiento comunista, y empiezan a ver un cierto pensamiento sobre el artista con respecto a la sociedad. Y ahí se ve la heterogeneidad, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Los rostros, ¿no? El bebé que está ahí, que está en el medio, que tiene otra clase de rostro que los que se ven en primer plano. Exactamente, en este caso también se puede apreciar que lo que pasa acá en esto de pintar, ¿no? de esta nueva realidad social, es un movimiento mucho más federal. ¿Por qué? Porque hay artistas, por ejemplo, como Ramoneda, que está en Jujuy, Ramón Gómez Corbet, que está en Santiago del Estero, Spilimbergo está en Mendoza, con el que después se va a juntar Carlos Alonso, que queda en Córdoba, Berni sale de Rosario, acá de Santa Fe. Entonces, no es que sale de capital de Buenos Aires hacia todo Argentina, sino que es de distintos artistas, de distintas partes de Argentina, converge esta idea de arte y sociedad. Obviamente tenían un claro pensamiento ideológico, ¿no? O sea, eran artistas, se le dice artistas de trinchera, porque no es que pintaban un cuadro y ya, ¿no? Ellos iban a la lucha, ¿no? Berni es el que pintaba Juanito Laguna. Exactamente. También hay que decir que, por ejemplo, que estos artistas eran artistas o pintores, mejor dicho, que le gustaba la parte del compromiso y el arte figurativo, no tanto la abstracción, y que también tenía en cuenta las raíces. Por ejemplo, Ramonada pintaba los carnavales en Jujuy, Berni inventó, como vos dijiste, personajes como Juanito Laguna, la difunta Correa. Ramón Gómez pintaba chicas con pies hinchados por las enfermedades en Santiago del Estero, tomaba esa agua contaminada, y una forma de representar a estas niñas era con las manos y los pies hinchados por esta enfermedad que había en esa época en Santiago del Estero. Bueno, también está Carlos Alonso. Bueno, este es justamente como Ramoneda pinta en Jujuy. Y bueno, Carlos Alonso de alguna manera como representa a las personas pudientes, a los, por así decirlo, extranjeros que comercializan con la carne, y los pone así como estos seres más fríos, más calculadores. Entonces tiene también una tendencia social, una crítica social
a lo que está pasando en ese contexto, ¿no? Sí. Ya para 1950 nosotros, bueno, justo ahí vamos a ver el impacto de la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Bueno, ahí nosotros pusimos una foto que es la de que significa, digamos, esa foto tiene controversias, muchos dicen que es la foto de la entrada a La Habana después de la revolución en 1959, después de la revolución cubana, pero en realidad es una marcha que se organiza en La Habana un año después, ya en 1960, y bueno, ahí podemos ver a Fidel Castro, a Ernesto Guevara, a Dorticos, que era el presidente de Cuba en esos momentos, y bueno, y es como una marcha de un reclamo que realizan en La Habana. Esta foto es significativa y la pusimos ahí porque durante la década del 50 América Latina tiene el impacto de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a salir de la Segunda Guerra Mundial, si bien no afecta de la misma manera que la Primera Guerra Mundial, sí afecta los cambios son más profundos. ¿Será que puedes cambiar así vamos a ir detallando un poquito más? Sí, sí. Esta tensión, ¿no?, de la Guerra Fría, todos recordamos o sabemos o la vemos escuchar en algún momento y bueno, algunos piensan de que se dio en algún lugar frío, ¿no? No, la Guerra Fría tiene que ver un poco más con dos polos de tensión, con el mundo bipolar, con estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que generan las dos, son como tendencias ideológicas, ¿no?, que ambicionan convertirse en hegemónicas y son ideologías contrapuestas. Si bien no hubo un enfrentamiento entre ambas potencias, sí lo que sucede acá es que estos enfrentamientos se van a trasladar a sus áreas de influencia, a otros lugares. Esto, después de la Segunda Guerra Mundial y con la influencia de la Guerra Fría, va a traer en América Latina un aceleramiento de los cambios sociales. Si bien a principios de siglo los cambios fueron un poco más lentos, ahora se van a acelerar. Se va a conformar una sociedad que va a ser confusa y tensionada y tiene que ver un poco con esto de, digamos, de la amplitud y la heterogeneidad de la sociedad que se fue formando ya para ese entonces. El consumismo, la competencia, el individualismo van a ser moneda corriente. Después, digamos, como que en esta década, 1950, bueno, sucede la Revolución Cubana, el comunismo entra en América Latina y se comienza a expandir. Ya en la década siguiente, en 1960, tenemos movimientos contraculturales a esas ideas de consumismo y de individualismo, donde comienza a ser todo descartable, ¿no?, como el rock and roll en la música y algunas repercusiones del mayo francés. Esto ya en la década que sigue, ¿no?, en 1960, porque a veces es muy tajante, ¿no?, que la gente quiere que le diga, bueno, a ver, ¿qué pasó acá?, ¿no? Y en historia es como que es muy difícil concentrarnos en una sola porción de tiempo porque todas estas cuestiones sociales, todo lo que nosotros analizamos socialmente está como anidado, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir buscando, desatando la madeja, nos encontramos con todos los hilos ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esas repercusiones van a tener en la década siguiente, esos movimientos contraculturales. Ajá. Sí. Bueno, acá entonces, ¿qué tendrá que ver, ¿no?, el arte con lo que fue la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría, si se quiere, estaba por decir la palabra, nos perjudicó, pero eso ya sería un pensamiento muy propio. Tiene que ser objetivo. Exactamente, nos atravesó, si se quiere, por así decirlo, por la historia de la Guerra Fría es justamente que Estados Unidos, o los aliados, por así decirlo, al ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se queda con la distribución del trabajo y la distribución de las riquezas también. Y es como que Europa era lo viejo y Estados Unidos era decir que los tratados de paz lo beneficiaron Estados Unidos. No te lo sabría decir, pero a lo que voy es que el arte,
estamos hablando del arte, ya Europa, todo lo que venía de Europa era lo viejo, lo anticuado, y tenía que salir algo nuevo de Estados Unidos. Es así que desde la CIA, del Centro de Inteligencia de Estados Unidos, agentes, exdirectores, no solamente piensan en que tiene que haber una propaganda a todas las personas, sino también a las clases más altas. ¿De qué manera? Del arte. Entonces, fundan a través por ejemplo, empresarios como Rockefeller, que patrocinan de alguna manera el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y esto no solamente es algo que dice, bueno, esto es lo nuevo, Europa es todo lo viejo. ¿Qué influye en Argentina con esto? Bueno, acá de Argentina, de este pensamiento en el cual lo anterior, lo viejo, todo lo europeo caducó, en Argentina sale artistas, como por ejemplo es el caso de, por así decirlo, Marta Minujín, de este Instituto Di Tella, en el cual es patrocinado, que es subsidiado por Rockefeller, en el cual quieren marcar un nuevo movimiento, un nuevo paradigma artístico. Es acá cuando, por ejemplo, se crea lo que ya dije, la Escuela de Nueva York. También se llevan todos los artistas. Europa estaba atravesando una crisis espantosa, entonces, como en Estados Unidos estaba la riqueza, llaman y empiezan a llamar a todos los artistas de vanguardia. Se llevan a todos, menos a Picasso. Picasso queda en Europa, él no se vende, no sé, en teoría nunca se quiso vender, él era abiertamente comunista, pero a todos los artistas que estaban en la vanguardia se los lleva el MoMA. Pero Estados Unidos necesitaba un artista que sea de Estados Unidos, y no que sea un europeo que vino a pintar a Estados Unidos. Es así como encuentran a esta persona, que es Jackson Pollock, en el cual era el típico artista que podía representar, por así decirlo, la esquematización de un hombre yanqui, en el cual él era, bueno, fumaba, era una persona muy masculina, alcohólico, en el cual tenía ese paradigma que Estados Unidos por ahí gustaba en esa época, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué hace este artista? Inventa una forma de pintar que es el dripping, que es el chorreo, el salpicar, y entonces hay una clara competencia entre Pollock y Picasso. Pollock supuestamente se animó a hacer cosas que Picasso no, ya que Picasso nunca salió de la figuración, él rompió la figura, pero Pollock, con lo que es el expresionismo abstracto, que es de manchar, de salpicar, de que el pincel no toque el lienzo y que por así decirlo, el azar juegue un papel importante en su obra, daba esta nueva tendencia estética. Y bueno, como que esta tendencia estética sale de Nueva York hacia todo el mundo y cae junto de la mano del Instituto Di Tella con, por ejemplo, como personajes como Marta Minujín, y Peralta Ramos, que salen con globos a los gritos de esto es arte. Estamos hablando de el Instituto de Di Tella, sale de la calle Florida, de la calle más costosa de Buenos Aires, y de la nada, de un día para el otro, se abre esta escuela de arte en el cual era música contemporánea, arte, imágenes, performance, happening, y era todo lo nuevo. Se trataba también de un arte un poco más divertido, no tenía que ser un arte tan pensado, por eso Marta Minujín hace una obra que se llama La Menezunda, en el cual te tenés que meter y explorás y ves, hay una interacción con esta obra, pero acá muchos felicitaron a Marta por esta obra que hizo con este artista de Estados Unidos que se llama Andy Warhol, uno de los creadores o uno de los representantes del pop art. ¿Es el de las imágenes de Madonna o no? No, de Marilyn Monroe. Ah, de Marilyn Monroe. O de la sopa, sí, van a ver. que hacen las 4 imágenes juntas. Exactamente, de color. Y acá se ve algo que según, si nos ponemos a pensar desde este punto de vista de la Guerra Fría, es una obra, es una foto bastante dura de ver,
si bien todo el mundo la felicitó y salió de cómo una artista argentina llegó a Estados Unidos y todo eso, pero acá si vemos son todas las riquezas argentinas que una artista argentina le está dando a un artista estadounidense. Es como, si se quiere, Argentina le brinda las riquezas, nuestras riquezas, a los extranjeros. Entonces, si nos ponemos a pensar, es un poco fuerte también esta imagen, en el sentido de que no es tan maravillosa si nos ponemos a pensar desde este punto de vista. ¿Y por qué uno dice, qué tendrá que ver esto, ¿no? ¿Qué pasó con otros artistas? Hay una pregunta que una vez se le hizo a mi profesor, que por qué, por ejemplo, artistas como Spilimbergo terminó Borracho en un Quillo. Estamos hablando de que, por ejemplo, artistas, porque ya los nombré previamente en las imágenes que vimos, le sacaron las obras cátedra, no pudo representar más a la Argentina en las bienales de afuera. ¿Por qué? Porque lo nuevo, lo que tenía que salir de Argentina, era lo que salía del Instituto de Itela. Y los artistas, por ejemplo, Berni participa en la Bienal de Venecia, la gana, pero después no puede exponer nunca más. Entonces, como que censuran de alguna manera. Censuran o le cierran las puertas a artistas que estaban contando la realidad de lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, este instituto, si bien obviamente hay artistas que se alejaron después del instituto, mamaron todo lo que son los happenings y después lo redistribuyeron o lo compartieron de otra forma social, pero el movimiento estético era desmantelar todo lo que en el arte argentino se estaba construyendo, de tener una identidad o una característica. Claro. Bueno, como que me parece que nos estamos extendiendo. Perdón. No, porque dicen que, bueno, por ahí nos sacan del aire, No, YouTube nos da un tiempo, ¿no? Para el conversatorio, para la transmisión. Así que bueno, vamos a ir por la década de 1960, 1970, perfecto. donde la expansión del comunismo y la reacción de Estados Unidos hacia esa expansión del comunismo, que es a través de la Escuela de las Américas y la Doctrina de Seguridad Nacional, donde va a financiar intervenciones militares, ¿no? que van a generar o a imponer los modelos de desarrollo en algunos países latinoamericanos. Y estas dictaduras militares fueron diferenciadas en algunos momentos. Si querés pasar la imagen, sí, aquí la vemos. La otra, ahí está. Entonces, con estas dictaduras militares, lo que algunas, por ejemplo, son más nacional y populistas, ¿no? Esas dictaduras, y otras son más fieles a lo que es la Guerra Fría, y de esa manera genera, ¿no? Con la eliminación del subversivo, ¿no? Tengamos en cuenta que la Escuela de las Américas era una escuela que se le enseñaba a los militares a tener tácticas para la eliminación de la subversión. Entonces, de esta forma, algunas dictaduras militares quieren justificar sus intervenciones a través de toda la violencia y el terrorismo de Estado, como alineándose a lo que era la Guerra Fría, ¿no? Y de esta manera, bueno, tenemos, por ejemplo, esta población joven que veníamos hablando, que va a acceder a la escuela secundaria, a los institutos terciarios, a las universidades, van a generar diferentes conflictos sociales y movimientos sociales, y tenemos movimientos en 1968 en México y en 1969 en la Argentina con el cordobazo. Estos autoritarismos fueron sí alternados por algunas democracias, y muchos de ellos eran contrapuestos entre sí. No sé si ahí seguimos. Sí, lo que me gustaría hablar de esa época era de este movimiento que surge justamente con algunos miembros del Instituto de Itela, que van del Instituto de Itela, junto con artistas rosarinos, en el cual hacen un movimiento que se llama Tucumán Arde. ¿Por qué? Acá en esto, lo que es Tucumán Arde, estamos hablando de una Argentina del 68, que estos son una cantidad de cerca de 30 artistas, junto con sociólogos, periodistas, fotógrafos y economistas,
forman un círculo de contrainformación de lo que estaba pasando en esta realidad, ¿no? Y también está ligada a la lucha sindical, justamente, y culmina en esta muestra que se llama Tucumán Arde, en el cual hay distintas... no se hace en Tucumán. No se hace en Tucumán, sino que cuentan la realidad de Tucumán, pero lo hacen a esta muestra en Rosario y después en Buenos Aires, que a las horas de la censura, los militares la censuran, y en el cual, por ejemplo, una de las performances más, por así decirlo, representativas de este Tucumán Arde era el hecho de la impotencia o el encierro, en el cual está una artista que se llama Graciela Carnevale, hace este ciclo de arte experimental, pone a toda esta gente en esta habitación, ella sale, cierra con llave, y llega un momento, al pasar las horas, que la gente ya se empieza a sentir mal, que esto, entonces la misma gente rompe el vidrio y sale a la calle. Obviamente que no le habrán dicho nada lindo, pero esta es una forma de ver cómo se encerraba o secuestraba a ciertas personas y qué es lo que significaba el encierro. Hoy en día una performance así no creo que se pueda hacer, pero en ese momento fue bastante controversial y daba un mensaje bastante fuerte. Bueno, acá podemos ver también un poco lo que es Carlos Alonso, fue uno de los artistas más importantes, cómo representaba a él. Él fue exiliado y sin embargo él viajaba a la Argentina, se iba a Europa, a Roma, y iba pintando en los dos lugares, y muchas de estas pinturas las hizo acá en Argentina. El artista se llama Carlos Alonso. Así que bueno. Bueno, y entonces, llegamos ahí en las décadas 1980, 1990 con las democracias, digamos, ya casi la mayoría de los países del sur de Latinoamérica tenían gobiernos democráticos, no así América Central, donde estaba viviendo su peor momento de violencia con la intervención de Estados Unidos a Nicaragua también, y la crisis de la deuda externa que en los 80 afecta a los países latinoamericanos, y como la incorporación al Estado neoliberal. Por eso nosotros, ahí hablamos un poquito de algunos problemas sociales que van surgiendo a raíz de la incorporación del neoliberalismo en los países latinoamericanos, que genera en las sociedades empobrecimiento y desigualdad, y la penetración de la cultura estadounidense en América Latina en los 90, y va a generar ese empobrecimiento, la desigualdad, estas cuestiones de los problemas sociales que perduran hasta la actualidad, que son la inmigración ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, donde son problemas que no son de difícil solución, se diría, que sí hay análisis exhaustivos sobre ellos, pero que perduran y que son, digamos, como que están en la agenda de toda actividad política, estas problemáticas sociales. Está claro, bueno, acá con el tema de esta época, ya si se quiere, ya un poco más contemporánea, ¿no? A la fecha, vamos a hablar de performance, por ejemplo, de lo que son Jenny y Nam, que son artistas de Venezuela, en el cual hablan sobre la contaminación, sobre lo que son las sensaciones, con la contaminación, el aislamiento, la soledad, la tristeza, en el cual hacen estas performances, y también otros artistas, como por ejemplo Guayasamil de Ecuador, en el cual cuenta una historia en el que él primeramente hace un recorrido a través de América Latina, desde Ecuador hasta Argentina, pasando por distintos pueblos nativos, y él se va empalpando de esta realidad y lo pinta de esta manera, ¿no? Son pinturas muy fuertes de este artista ecuatoriano, y que se cree también que fue influenciado por otro artista que es Kidman, si no me acuerdo, Kidman, en el cual se dice que es el artista de las manos. Obviamente se ve una clara influencia. Y también otro artista que es Camilo Egas, que es uno de los primeros artistas de Ecuador, que habla sobre pintores indigenistas, que cuentan esta realidad de los pueblos, que hay una retrospectiva de estas culturas, y lo expresa de esta manera. Y porque también surgen, porque a raíz de esto de los problemas sociales, también en los 90, y que son muy actuales, son los movimientos sociales.
y esos movimientos sociales son el feminismo, el indigenismo, el movimiento ecologista, los de los campesinos de los Sin Tierra en Brasil, o de Emiliano, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Son movimientos que si bien surgen en los 90, perduran hasta la actualidad y han cobrado fuerza en los últimos años, y lugares en los cuales tuvieron lugares de encuentro en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿no? Por eso también a raíz de eso surge estos pintores también, estos artistas. Bueno, acá estamos viendo algunas obras que queríamos compartirle, pero bueno, estamos viendo por tema del tiempo. Y voy a hacer una... ¿Querías decir algo más? No. No. Bueno, yo quería más que nada leerle una pequeña conclusión que saqué con esto de esta investigación que hicimos acá con la compañera, que me pareció bastante interesante, ya que es una forma de ver el arte latinoamericano, no solamente a través de los movimientos europeos, sino de los que se fue generando acá, ¿no? Desde adentro. Entonces, bueno, para concluir, lo que me gustaría decir es que el arte latinoamericano es la combinación de las expresiones artísticas propias de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México. Así también como latinoamericanos viviendo en otras regiones, el arte latinoamericano comienza propiamente con la llegada de los pueblos latinos de Europa. Si bien previo a su llegada existía un amplio desarrollo artístico por parte de las distintas culturas nativas que habitaron el continente antes de las invasiones de los españoles en el siglo XV, y que generó una influencia sobre este desarrollo artístico regional, no se lo puede catalogar como arte latinoamericano, ya que estos pueblos no hablaban una lengua latina, sino una lengua propia. El arte de estos pueblos se lo catalogan, según los autores, como arte precolombino, que eso se puede ir debatiendo también y se puede ir revisando ese concepto de arte precolombino. Nadie puede decir quién es dueño del arte. El arte es más grande que los artistas, que los críticos, que los mercados, que la fama. El arte es algo que embulle al mundo, surgiendo inesperadamente de los lugares más diversos y de los orígenes más variados. América está llena de tradiciones, fuerzas, historias, pluriculturalidad, y lo demuestra constantemente. Y para cerrar, me gustaría decir algo, que es que la cultura que sintetiza lo universal y lo telúrico, proyectándose del sincretismo de sus raíces hacia las problemáticas modernas, una cultura esencialmente mestiza, es una cultura indohispana, luso-afro-asia-euroamericana. No hay un estilo por sí solo latinoamericana. Lo puede ser todos en la medida en que pasa a integrar nuestra imaginación. Así que eso es como para ir cerrando esta idea. No sé, Carlitos, si estás ahí, te dormiste, no seguiste. No, acá estoy, chicos. Muy interesante el conversatorio. Los espectadores fueron comentando en el chat en vivo y, bueno, agradecían, por un lado, esta disertación de esta temática que es muy particular, digamos, que no está, digamos, trabajada desde lo que hoy nos estaría pasando de la pandemia, sino más bien es un recorrido durante varios años, tanto históricamente como artísticamente, por así decirlo, así que me parece que es válido también que podamos ver otras temáticas. Agradecerles en nombre del instituto y de los organizadores por estar presentes, por